Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud, mi Dios. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alientan el amor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento estarás viendo este video, mis queridos amigos de tu canal, una lección más para aprender. Y en esta mañana vamos a pedir directamente la bendición de Dios a través de esta primera oración. Por favor, acompáñame y que en este momento el Espíritu Santo de Dios pueda estar en nosotros para poder entender el mensaje, la lección de este video. Por favor, acompáñame. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amoroso Dios, gracias Señor te damos en este momento porque este día nos has levantado con vida, quizás de repente con luchas, con dificultades, pero hoy Señor que estamos en tu día santo, queremos tener un encuentro especial contigo Señor en estas horas sagradas, queremos abrir nuestro corazón, reconociendo Señor que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas y todo lo que se ha creado Señor, y que tú mereces la honra, la gloria. Reconocemos, Señor, también que somos pecadores. Queremos, Señor, encontrarte a ti, a Jesús en esta reflexión y queremos que tu amor nos abrace, nos limpie de todo pecado. Confesamos, Señor, ello y necesitamos de tu amor y de tu gracia. Háblanos a través de tu palabra en este momento. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi apreciado amigo, amiga. Continuando un poco con la lección de esta semana, el título es Compártelo, ¿sí? Y ya hemos hablado del pozo, ¿no? Del arroyo, del arroyuelo. ¿Qué somos nosotros como cristianos? Pozo, una agua que tienen que sacarla y que probablemente al inicio es limpia, pero va pasando el tiempo y se ensucia, se malogra. O el arroyo, aquel canal donde de los montes, ¿no? De las lluvias, se desciende y nosotros somos ese canal de bendición para las personas, ¿no? Emanando esa agua. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos lo importante es Jesús, es su palabra, es esa vid, esa savia que alimenta como un árbol, ¿no? Las ramas, nosotros somos esas ramas y de ahí tienen que brotar buenos frutos. Y había un problema en el pasado, en el pueblo de Israel, ¿no? E incluso en el pueblo de Efraín, de Judá. ¿Cuál era ese problema? Vamos a ver ahora entonces, por favor, abra su Biblia en Oseas capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Mm? Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Versículo 17, Efraín es dado a ídolos. Y el Señor dice, déjalo. Usó al profeta Oseas para mencionar la realidad que estaba pasando el pueblo de Dios, que se había apartado, se había dividido, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Y Dios en su amor y su bondad, de alguna manera, los compara, ¿no? En este caso, de manera similar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Israel se había acentuado, ¿no? En una de las partes de la tierra prometida, en Samaria. Y Efraín y Judá se había, ¿no? Puesto, en este caso, en Jerusalén. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema nuestro también? Es que dentro del mundo, dentro de las sociedades, hay gente, como en ese entonces, en Samaria, por ejemplo, habían mujeres que sus padres les habían enseñado a idolatrar a otros ídolos. Y entonces el pueblo de Israel sabía de que había un Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, abrió el mar, los llevó por el desierto, les dio alimento y todo. Sin embargo, Dios había aconsejado de que se puedan casar, ¿no? Con personas que conocían al Dios verdadero. Sin embargo, ellos habían hecho caso omiso y se habían casado con personas o mujeres que eran idólatras. Y entonces ahí
hubo una confusión. Eso se llama Babel, ¿sí? Babilonia viene de la palabra Babel. Babel significa confusión. ¿Por qué? Porque dice que en algún momento cuando ellos tenían dificultades, ellos iban tras esos dioses, porque las esposas les enseñaron a ir a esos dioses. Y como no ocurría nada, entonces decía, no, vámonos al verdadero Dios. Y así estaban, ¿no? Y el verdadero Dios, sabemos que en los mandamientos, dicen mis queridos amigos, que no debemos tener otro Dios delante de Dios, ni debemos adorarlos ni postrarlos. Sin embargo, ellos estaban haciendo esto, idolatría, que esto no era agradable a Dios. Por lo tanto, ellos lo que pedían eran de acuerdo a su pensar, a su sentir humano, egoísta, ¿no? Y Dios obviamente no les iba a responder. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera de los parámetros de Dios, probablemente nos vaya mal y nos vaya de mal en peor. Y eso estaba ocurriendo, ¿no? Con esos dos pueblos que eran como los hijos de Dios. Por lo tanto, en esa confusión de adoración, probablemente con qué, digamos, con qué sentir podrían predicar, compartirlo. ¿Con qué testimonio podían ser esos arroyuelos? ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Dios hace un llamado, ¿sí? Miren lo que dice ahí Oseas capítulo 11, avanzamos un poquito más, el versículo 4. Dice, con cuerdas humanas, dice, los atraje, con cuerdas de amor. Y fui, dice, para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. ¿Saben, amigos? Necesitamos entender que Dios es amor. Y que Dios, cuando ya después, según la profecía, vino Jesús, Él vino a mostrarnos con ejemplos de cómo Jesús es que experimentaba la vida cristiana. Primero, Él se conectaba con Dios temprano, en oración, y leía la palabra. Lucas 4:16, cada sábado él iba a la iglesia según su costumbre. ¿Para qué? Para predicar las buenas noticias. Ese se llama el Evangelio eterno. La buena noticia es que Jesús había llegado, el Cordero, porque antes para perdón de pecados tenías que matar un cordero, sin defecto, sin mancha, que era una simbolización de Jesús. Sin embargo, a pesar de que ellos habían tropezado, se habían lastimado, habían sido idólatras, estaban viviendo en una Babilonia, en una confusión. ¿Cómo así ellos podían predicar el Evangelio? ¿Cómo podemos compartir? Y es la pregunta que tú también te haces, ¿no? Hermano César, pero ¿cómo yo voy a compartir si todavía vivo en Babilonia, todavía hago cosas del mundo, hago cosas que me atraen a la carne y no hago la voluntad de Dios? Pues entonces, mis queridos amigos, necesitamos ir a la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Zacarías, ¿sí? Vamos a Zacarías, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Zacarías capítulo 3 dice, a partir del versículo 1, yo quiero por favor también usted lea, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué. O sea, Dios le había llevado en una visión a Zacarías. Y por eso él en esa visión, ¿no? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, que significa Jesús, Jesús significa salvación, el cual estaba delante, dice, del ángel de Jehová. O sea, le había llevado en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, le dice, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda una vez más, le dice Dios a Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando de que, obviamente, en este caso Josué, o sea, Zacarías vio que Josué, que era el sumo sacerdote, es como decir, ¿no? El pastor de tu iglesia, ¿no? La máxima autoridad. Estaba en el cielo, pero Satanás la acusaba. ¿Sabe por qué? Porque así seamos pastores, líderes, padres de familia, también nosotros todavía tenemos la tendencia a pecar. Y entonces Dios nos muestra aquí el plan de salvación para que podamos compartir el Evangelio, no porque nosotros somos aptos, no porque nosotros somos impecables, sino porque Jesús es el Dios verdadero, el ejemplo a seguir. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué representa eso? Que nosotros
Cuando cada mañana buscamos a Dios, pedimos perdón, Dios nos limpia y nos pone una túnica blanca. Pero cuando vamos a salir al trabajar, a estudiar, a hacer las actividades, muchas veces nuestros pensamientos comienzan a ver pecados, comenzamos a ofender o de repente hemos mentido, hemos robado, no sé, hay varias cosas que tenemos como concupiscencia, se llama. Eso se llama las vestiduras viles. Por eso dice acá, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, dice. O sea, en el momento de que, en el escenario de que él estaba ahí dentro de la presencia de Dios, él estaba con estas vestiduras viles, sucias. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿Mm? ¿Qué representa esto? ¿Qué más dice? Mira que he quitado tu pecado. En primer lugar, Josué, a pesar que era el sumo sacerdote, en este caso humanamente hablando, era representante de Dios, él todavía tiene tu naturaleza pecaminosa. Y lo primero que él tenía que hacer, ¿qué cosa? Reconocer que él era pecador, que sus ropas estaban sucias, en primer lugar. Y entonces, cuando tú reconoces delante de Dios eso, entonces Dios lo que hace es te pone vestiduras nuevas. Tú confiesas tus pecados, Dios te limpia tus pecados. ¿Y cómo ocurre eso, mi hermano César? Entonces, primero pido perdón. Mira, el primer paso. Segundo, me bautizo. Cuando tú te bautizas por inmersión, dejas todos tus pecados, ¿no? Y ahora comienzas a caminar con Cristo. Y tercero, mira lo que dice acá. Quita las vestiduras y dice, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y te he hecho, dice, de vestir de ropas de gala. O sea, en otras palabras, ropas limpias. Que eso significa, ¿qué cosa? La justicia de Cristo en nosotros. Amigo, amiga, ¿sabe? El ser cristiano no significa que tú no vas a dejar o ya no vas a pecar. No. Significa de que ahora cada momento de nuestra vida reconocemos que necesitamos venir a la presencia de nuestra vida, cada mañana, cada noche. En el transcurrir del día, tú tienes que hablar con Dios y decirle, Señor, mira, en mí hay naturaleza mala, en mí hay naturaleza, pensamientos negativos, de idolatría, de deseo con otra persona, de ser egoísta, de ser envidioso, y de repente he hecho algo malo. Señor, yo reconozco de que he pecado delante de ti. Eso hace el Espíritu Santo. En nosotros genera, ¿qué cosa? Arrepentimiento sincero. Y nos lleva a la acción, porque la fe nos lleva a la acción. Hacer su voluntad, nos bautizamos. Y tercero, de ahí en adelante, hemos experimentado la salvación. ¿Qué es recibir la salvación? Es que ahora Jesús, que murió en la cruz, tú cuando te bautizaste al morir al agua, morir al yo pasado, te levantas a una vida nueva. Y entonces la Biblia dice, ¿no? Ahora, en adelante, dice Juan, escribe, ¿no? Hijitos míos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben, amigos? Necesitamos hacer estos procesos. Si usted quiere realmente compartir el Evangelio, pues hagámoslo con las vestiduras nuevas, limpias que Jesús pone en nosotros cuando nosotros confiamos y cada día dependemos de Él. Amigo, amiga, no sea un pozo. Porque si somos pozos, probablemente al principio podamos dar algo bueno por nuestras propias fuerzas humanas. Pero eso se acaba y en un momento se va a ensuciar más y va a contaminar todo. Pero cuando nosotros somos esos canales, esos arroyos de agua, porque esa agua no viene de nosotros, no proviene de nosotros el amor, no proviene de nosotros hacer lo bueno, proviene de Dios, de Jesucristo, de su palabra. El Espíritu Santo nos guiará para hacer esos canales de bendición. Y amigo, amiga, compartir es fácil. En el sentido espiritual, el Espíritu nos llevará a guardar sus mandamientos y amar al prójimo. Pues puedes acercarte. Hay muchas personas que nos rodean donde también la están pasando mal. Y la pasan mal justamente por no conocer el amor de Dios. Por eso Dios quiere hijos, los ama, los quiere recuperar. ¿Para qué? Para que cumplan esa misión de compartir el Evangelio a todas las personas. Y no necesariamente saber muchos versículos. Claro, tenemos que aprenderlo. Lo más importante es que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a hacer esos canales de bendición. Y no necesitas hacer un sermón públicamente. La vela, por ejemplo, cuando tú la enciendes, no hace bulla, pero ilumina. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer esa luz que puede iluminar primero en tu hogar y de ahí vas
ampliando en todos los lugares donde Dios te va a enviar. ¿Qué te parece si en este momento le pedimos perdón a Dios? Le pedimos para que Él pueda limpiar, justificar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida mala, y limpiarnos y darnos esas vestiduras blancas. Y ahora en ese amor y en esas vestiduras puede compartir el Evangelio. Ahora ya no solamente seamos arroyos, sino seamos la luz para compartir a Jesús a las personas que nos rodean, amándoles, ayudándoles, para que de esa manera, mi querido amigo, amiga, se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida y en los demás. La salvación es para todos, pero va a depender de ti si tú ejecutas estos pasos que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar. Querido Señor, estamos aquí agradecidos contigo porque cuando venimos a ti, a tu presencia, a través de la alabanza, de la oración y de tu palabra, en tu palabra encontramos, Señor, palabras de vida nueva, de vida eterna. Hemos encontrado, Señor, a Jesús en nuestra vida y queremos ahora no solamente ser justificados porque somos pecadores, sino que nos ayudes a compartir esto lindo que es tu palabra, estas buenas noticias que Jesús ha venido y ha muerto por nosotros, los pecadores. Ayúdanos, Señor, para que sean esos canales de bendición y de luz para emanar esa agua tuya viva, para poder perdonar, servir y ayudar. Gracias, Padre amado. Te entregamos nuestra vida y nuestras familias a cual representamos. Te agradezco y te pido una bendición especial para mi amigo, mi amiga que está orando del otro lado del video. Te agradecemos todo esto, Señor, confiando en la sangre, en el amor de Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén, Señor. Amigo, amiga, comparta, por favor. Dele like, comente. ¿Usted es luz? ¿Usted es arroyo? Pues esta es la bendición que hoy tiene Dios para darnos a nosotros. Feliz sábado, que Dios te bendiga.